Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Bogotá, Colombia, con Alberto Martínez Boone. Alberto es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, egresado de la UNED en España, es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, es además profesor en el doctorado interinstitucional en educación de las Universidades Pedagógica Nacional, Distrital y del Valle. Es miembro fundador y activo del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, además de ser miembro de la Academia Colombiana de Pedagogía. Bienvenido, Alberto, a este contacto internacional. Muchas gracias y saludo a todos los colegas y la comunidad educativa de América Latina y pues no solamente los que imparten educación, sino también los que la soportan. La revisión que voy a hacer es un poco improvisada. Quisiera que de pronto me bombardearas con algunas preguntas, algunas interrogantes en la medida en que vaya planteando. A ver, yo vengo trabajando el concepto de calidad de la educación hace por ahí unos 30 años, más o menos, finales de la década del 80, ¿no? Por el trabajo del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, ¿sí? Hay un primer elemento por el cual entro a trabajar la cuestión, es por una relación que aparece dibujada en la mayoría de las formulaciones sobre la educación de lo que nosotros llamamos la famosa parejita enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En la cual planteábamos que la pareja enseñanza-aprendizaje es una pareja problemática, porque restringe la enseñanza solo al aprendizaje. Y la enseñanza, entendemos, y entiendo en particular, yo escribí un artículo en la década del 90, que fue muy conocido además en Venezuela, un artículo que se llama La enseñanza como posibilidad del pensamiento, en la cual, a finales de la década del 80, comienzos del 90, en la cual se planteaba que la enseñanza tenía relaciones, mantenía relaciones con el pensamiento, el lenguaje, con la cultura, con la ética, con el aprender, es decir, y que no se podía reducir solamente a la relación enseñar-aprendizaje, ¿sí? Porque limitaba el papel del maestro, lo limitaba simplemente a ser un instrumentador, a tener unas relaciones instrumentales con el conocimiento, ¿sí? Entonces eso reducía el papel del maestro y le quitaba mucha autoridad, pero además también estaba inscrito en la lógica de un trabajo que estaba realizando en la década del 80, en finales del 80, en comienzos del 90, que se denominó Tecnología Educativa y Modelo Curricular en Colombia. Después eso se tradujo en un libro que se llamó Un Currículo de Modernización, en donde encontramos en ese trabajo de investigación que realicé con otros dos compañeros, en ese trabajo de investigación encontramos lo siguiente, que antes de la tecnología educativa, digamos, como oficialmente, estuvo todo el proceso que encontramos que se llamó tecnología instruccional. La tecnología instruccional proviene del ejército, fundamentalmente, de un proceso de instrucción a los soldados para incrementar los aprendizajes en la guerra. En Venezuela se ha dado un debate importante sobre el tema de la enseñanza. Hay docentes, colegas que dicen que nadie enseña a nadie y nadie aprende de nadie. Eso que pareciera muy novedoso implica también un ataque a la propia docencia, es decir, a la propia lógica del maestro que enseña. ¿Tú crees que hay que fortalecer, a partir de lo que acabas de decir, la labor de enseñanza del docente, fortalecerla como parte de su propia identidad? Sí, por lo menos en la relación esta, digamos, para hacer una descripción, en la relación esta el que desaparece es el maestro. Y la enseñanza se reemplaza por la función docente, que es distinto. O sea, enseñanza no es estrictamente docencia.
función docente la puede cumplir cualquiera, entonces por eso cualquiera puede hoy, digamos, servir como facilitador de aprendizaje. En el momento actual, la educación está pensada fundamentalmente en términos del aprendizaje y más concretamente del aprender a aprender. Y eso tiene sus repercusiones importantes y fundamentales. Primero, porque la relación con el conocimiento y con el pensamiento en la educación queda reducido a una relación que en primer caso era de transformación de conducta. Digamos, se entendió el aprendizaje como transformación de conducta. Entonces es cuando comienza a introducirse lo siguiente. Es, digamos, por lo que se pierde. Estoy diciendo aquí que la velocidad incrementa, digamos, cuando se dirige a objetivos precisos, reduce el trayecto y coloca todo en función del proyecto. Y entonces, si el proyecto hay que realizarlo, pase lo que pase, desconociendo todo el trayecto que hay en el proceso, pero además también eliminando el horizonte del objetivo, el horizonte en el cual el objetivo está colocado. Entonces, surgen a partir de ahí una cosa que o se perfila con mucha más claridad en la tecnología instruccional, se perfila con más claridad el establecimiento de objetivos, pero no son objetivos educativos. Los objetivos son objetivos de aprendizaje, puntuales, específicos, limitados. Y esos objetivos de aprendizaje se reducen también a unos conocimientos ya parcelados, recortados, seleccionados, porque no es a todo el conocimiento. Ahí hay un proceso de descomplejización de eso, ¿sí? Y eso se une con indicadores de evaluación, Entonces, los objetivos de aprendizaje se establecen fundamentalmente para que tú puedas evaluar, puedas tener indicadores de evaluación, es para lo que importa. Y los contenidos son contenidos recortados, pero la relación ahí se reduce a lo que en una época aquí en Colombia se trabajó como OTI, objetivos, temas e indicadores de evaluación. Entonces yo hago OTI, además yo hice OTI. Entonces, es eso a lo que comienzan a reducirla. Bueno, eso se instala inicialmente fuera de la escuela, como todo en educación. La mayoría de las cosas que están en educación hoy vigente vienen fuera de la escuela, porque tuvieron éxito fuera. Tecnologizó, instrumentalizó el trabajo de los soldados, de los obreros y también del personal carcelario. Esta tecnología instruccional se aplicó a esos tres sectores fundamentalmente. En Colombia comenzó con Acción Cultural Popular, 1948. Todo este problema de la calidad tiene historia, y es una historia que yo llamaría relativamente reciente, no proviene pues de allá del mito de la caverna de Platón. No, está ligada con unas cosas muy particulares de hoy. Alberto, ¿podemos hablar de algunas prácticas pedagógicas que potencien la calidad educativa desde tu perspectiva de aprendizaje integrado a la enseñanza? No, entonces termino la reflexión esta para poder continuar con lo otro. Entonces, se impulsa fundamentalmente en Acción Cultural Popular, que era un programa dirigido a sectores marginados de la población. Y ya comenzaba a hablarse de sectores marginados, y no solamente de pobres, porque marginado era marginado del desarrollo, de toda la estrategia del desarrollo que se impulsó en estos países en la década de finales del 50 y la década del 60, comienzo del 60. Ha estado articulado a eso. Ahora, no es eso lo que le da el motivo, pero sí se corresponde mucho. Va a haber una correspondencia entre impulsar la estrategia del desarrollo y las transformaciones en el campo de la educación. Bueno, y el segundo es en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Y aquí hay que destacar una cosa, se llama Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, que en todos los países de América Latina tuvo nombres más o menos similares. SINAI en Brasil, SINAN en Perú, no me acuerdo qué nombre tuvo en Venezuela. CINEA bueno, en Venezuela. Exacto.
Sí, apuntaban era fundamentalmente a mejorar el aprendizaje. Entonces, calidad va a estar ligada fundamentalmente a lograr aprendizajes efectivos y eficaces, nada más. A eso está ligada calidad. Entonces, no nos inventemos cuentos hoy, porque además es una palabra que se blinda mucho, ¿no? Es un término muy bonito, calidad de la educación. ¿Quién puede estar en contra de eso? Y a esa empresa se le ha metido todo el mundo. Y se le han colocado a los maestros, a los profesores, como su responsabilidad. Cuando yo creo, pues, y si habrá tiempo de explicarlo un poco más adelante, ese concepto de calidad está más ligado a otras necesidades de otros sectores sociales. O sea que... en las cuales hay un proceso de desplazamiento gradual y efectivo en el proceso de la enseñanza al interior del lado de la clase, porque comienzan a introducirse. Ahora, yo no digo con eso que antes era una maravilla, no, lo que estoy diciendo es que cada vez más se restringe el proceso y el proceso se guía, comienza a prepararse todo eso por paquetes curriculares. Calidad de la educación está muy ligada a currículo, modelo curricular, curricularización de la enseñanza, está muy ligado a procesos de la evaluación y está muy ligado al problema del aprendizaje. A esas tres cosas está también ligada a la conexión con el mundo empresarial, todas esas cosas, evidentemente, ¿no? Mejor dicho, a la conversión de la educación en un asunto de política económica, básicamente. Ahora, yo entiendo que hay relaciones ahí, pero digamos, ¿qué pasa cuando eso se reemplaza por esto? Digamos, cuando se plantea ahí todo un problema de la capitalización de esa acción. Entonces, yo he planteado en algunos trabajos, hay uno que se llama calidad de la educación, lo dicho, lo estratégico, lo ignorado, que lo presenté el año pasado en Bucaramanga. Entonces, decía ahí, ¿qué significado tiene hoy entre nosotros el término calidad de la educación? Hoy. ¿De dónde proviene y cuáles son sus límites? Porque hay que trabajarlo históricamente. Porque es que por lo general, todas esas reflexiones hacen un desconocimiento radical de la realidad histórica de la educación y de la escuela. Y por lo tanto del maestro. Y colocan eso, digamos, como la última Coca-Cola del desierto, como decimos aquí en Colombia. No sé si allá en Venezuela se use el término ese, como para decir, digamos, el término de moda, la moda. Ahora, en esa empresa se metieron todos los organismos internacionales, No hay un solo organismo internacional en educación o en cualquier otra cosa que no plantee como el problema fundamental de identificar educación hoy con calidad de la educación. Ajá. Y eso es necesario examinarlo a profundidad. Precisamente, sí. Desde esa perspectiva histórica, tú podrías hacernos como una periodización de cuáles han sido los momentos históricos del debate sobre la calidad educativa. Nos hablaste que se introduce en la década de los 50, pero ¿cuál es esa periodización hasta llegar a hoy en día? Yo hablo de 3 momentos, pero antes de eso quiero comentar lo siguiente. Este problema comienza con la formulación del estudio de un economista que fue además creo que premio Nobel, Schul, cuando comenzó a plantear lo siguiente: ¿cuál era el factor interviniente en la relación capital-trabajo para generar más productividad? Y entonces encontró que el conocimiento, y particularmente que la formación o la instrucción en esos campos, a esos sectores, era lo que posibilitaba una mayor productividad. Bueno, ese sería, digamos, como el primer momento, arranca ahí. Bueno, en ese primer momento está articulado ese concepto de calidad de la educación fundamentalmente con calidad de los insumos. Es muy importante retener esto, calidad de los insumos. Eso se va a cambiar radicalmente en la década de los 90.
Concretamente, antes de llegar al Congreso Mundial de Educación para Todos en Yontián, Tailandia, en 1990, antes de eso comienza a plantearse y a renovarse, entre otras cosas, con apoyo de mucha gente de esa de la que tú citaste, TEDxCO, en los organismos internacionales o en los organismos regionales que estaban vinculados con los organismos internacionales, a virar, y entonces comenzaban a hablarse de la calidad de la educación, ya no solamente en términos de insumo, sino en términos de aprendizajes. Ese es el segundo momento. Pero quiero ampliar un poquito más el primer momento, porque el primer momento hubo una inversión grandísima en educación. Ahora, voy a tener unas diferencias aquí contigo importantes, y además las tengo con mucha gente, digamos, en el sentido de que cuando a la educación se le liga, digamos, con un conjunto de categorías, con unos principios, con los cuales todo el mundo estaría de acuerdo, ¿sí? Yo voy a señalar que otra cosa es cuando uno hace la historia de la escolarización de estos países, porque esa no coincide necesariamente con el discurso de la educación como algo iluminista, etcétera, etcétera. Entonces, esa diferenciación es necesario comenzar a hacerla, porque si no, no se entiende. Entonces, la crítica que yo hago al concepto de calidad, ¿sí? A la categoría de calidad, no sé si será un concepto, pero digamos a lo que hay, se ha ido consolidando como... Por ahí había encontrado un término para hablar de la calidad, en este momento se me olvida. Bueno, entonces, en los estados, para impulsar, mejor dicho, se planteó una cosa: el desarrollo es piedra angular, la educación es piedra angular del desarrollo, década del 60, muy articulado con todos los programas estos de Alianza para el Progreso, todo este tipo de cosas, ¿no? Y las experiencias las recogen de procesos anteriores, es decir, el proceso, por ejemplo, en lo que se da con los sectores marginados y lo que se da con los trabajadores en ejercicio, ¿sí? De donde se sacan las experiencias exitosas para introducirlas en la escuela gradualmente. Y se hacen en la mayoría de los países de América Latina reformas. Hay unas reformas que comienzan a hacerse en América Latina formuladas desde CEPAL UNESCO, y es 1956 que se formula la idea de escolarizar a todos, y aquí ya estoy hablando no de educación sino de escolarización. La idea de escolarizar y todo viene desde hace mucho rato, ¿no? Hay la población, digamos, entraría aquí a señalar lo siguiente, así interrumpan la cosa. Es mucho más fácilmente gobernable una población escolarizada a aquella que no lo está, digamos, en términos de dirección de las conductas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el segundo momento, entonces se agota la oferta, y cuando los estados eran los que ofertaban fundamentalmente educación, bueno, con excepción de Colombia, en donde el sector privado tenía mucha importancia, y también en algunos otros países de América Latina. Pero básicamente ese proceso de calidad ligado a la calidad de los insumos está muy ligado a la inversión del Estado. Llega el agotamiento ese, y entonces comienza todo lo que se denominó la década perdida, en donde lo que se perdió fue la ilusión de que la educación servía para el desarrollo, para la movilidad social, para otra cosa. Se pusieron en cuestión, yo no digo que se haya debatido del todo, pero se puso en cuestión mucho estos criterios. Y comenzó a decirse, no, la educación no, en vez de que mire, cambiamos aquí esta cosa, que es que no, la apuesta, esa apuesta ilusoria, esa apuesta, ese proyecto conquistador, no, se quiebra, porque comienza a mostrar la grieta. Entonces comienza a reformularse por parte de los expertos. O sea, todas estas cuestiones están siempre ligadas a un discurso experto. Siempre está ligado a un discurso experto. Bueno, entonces comienza a plantearse el problema de la educación, ya no de la calidad de la educación, ya no en términos de la inversión que se haga por parte del Estado, etcétera, etcétera, sino de los resultados del aprendizaje. Y eso modifica radicalmente la cosa, porque acentúa ahí, entonces ya no sería solamente OTI,
sino que además se acentúa ahí la evaluación. Se acentúa la evaluación. Con un principio que es este: todo lo que se evalúa mejora. Que en educación eso es pan corriente, pues digamos, es el discurso de todo el mundo. De ministros, maestros, presidentes, políticos, todo el mundo. Todo lo que se evalúa mejora. Y lo que hay detrás de eso, pues es un proceso de desplazamiento de los problemas propios de la educación, y se acentúa fundamentalmente, es un proceso de incrementar la escolarización de la población, ¿no? Bueno, habría un tercer momento. Yo dejo, es muy esquemático este planteamiento, no lo puedo desarrollar con claridad aquí. Además, no he leído casi nada pues, de las 14 páginas que tengo pensadas, digamos, para conversar contigo, ¿no? Y no me quiero meter en ese planteo, pero hay un tercer momento que sería el que estaríamos viviendo en estas circunstancias, en el cual hay una transformación del aprendizaje, porque ya no serían aprendizajes de conocimientos, sino en el aprender a aprender. Y ahí hay ahí una individualización del proceso. Eso es. Entonces, lo que se necesita aquí ya no es administrar la educación, porque la educación suponía, digamos, en el periodo de los 60 para acá hasta el 90, y del 90 incluso hacia adelante hasta el 2000, porque más o menos esos congresos van de década en década y siempre van haciendo la promesa. Siempre van haciendo la promesa de escolarizar a todos. Bueno, han logrado bastante. En Colombia hoy, muchos sectores, 99% de la población está escolarizada. Y uno diría, bueno, ¿y se han mejorado a otros niveles? Hay más democracia, hay más... Bueno. Entonces, decía que en la... bueno, entonces, en esa cuestión estaba los procesos de administración, administrar el currículo, y al maestro se le colocó ese papel, administrador de currículo. O sea, él no tenía que tener una relación con el conocimiento mayor, no tenía que, mejor dicho, pierde, si tuvo alguna vez, pero pierde totalmente cualquier autonomía que pudo haberse pensado, ¿sí? Porque todo estaba descrito en el currículum. Y él no escogía nada, ni seleccionaba nada, ni tenía que devanarse la cabeza. Claro, para muchos maestros esto era mucho más fácil. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿Qué pérdida hay ahí? Digamos, es la pregunta que yo siempre me hago en esos términos, en términos de pérdida. Y no porque lo planteé en términos ni terroríficos, pues, ni futuristas, ni apocalíptico, ni entusiasmado, ¿no? No, sino para mostrar que todas esas cosas están atravesadas por procesos históricos y que son más complejos de lo que parece. Y que porque además todos esos términos, como te digo, evaluación, calidad, etcétera, etcétera, son invulnerables a cualquier crítica. Se establecen como un búnker, se blindan. Son conceptos muy difíciles de rebatir, a no ser que se les... Y con mi crítica, yo no me instalo dentro de esa lógica, sino que me salgo de la lógica esa y la pienso desde fuera para poderla interrogar cuáles son sus efectos, porque eso me parece muy importante. ¿Cuáles son sus efectos políticos? ¿Cuáles son sus efectos sociales con respecto a varios sectores de la población? Bueno, entonces decía, entonces se administraba. Estos problemas se administraban, y entonces ahí había un elemento que era entre el insumo que se da, porque comienzan a meterse toda esa categoría, insumo a la educación, y esas metáforas
la introducción de esas metáforas tiene sus efectos, porque esas metáforas no se plantean simplemente porque sí. Detrás de eso está todo lo que implica ese concepto. Alberto, Bueno, Alberto. los insumos, y que esos insumos pasaban por una caja negra, ¿sí? Alberto, has planteado tres momentos de la calidad educativa. Sí. Un primer momento, inversión, insumo. Un segundo momento que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Y un tercer momento de aprender a aprender, Sí. en el cual el docente administra currículo. Pero es posible pensar en un nuevo momento esperanzador para el discurso de la calidad. Es decir, hay oportunidad hoy en día, año 2014, para que el discurso de la calidad sea esperanzador. Aclaración, el primero y segundo momento el maestro administra currículum. Ya hoy el currículum no interesa tanto. Hoy es la evaluación, y ya no es la evaluación del maestro o sino el maestro es el evaluado. Entonces lo que pasa es el cambio de la administración, educativa a la gestión. Y eso implica una transformación importantísima. No es simplemente un cambio de nombre. Perdón. Me estoy tomando no sé si delicioso, pero en todo caso un café colombiano. Qué bueno, qué rico. Bueno, salud. Bueno, entonces, señalaba, en este último momento ya no es tanto, el acento ya no está puesto en los currículos. Hagan los currículos que quieran. Porque ahora el proceso es, aquí llega la evaluación y aquí es donde está el límite. Digamos, sería como el filtro, la rejilla por donde pasa quiénes son los que se pasan acá. Ahora, respecto de la pregunta que tú haces, primero, yo hago el diagnóstico cultural en términos de lo que dice Nietzsche, ¿no? El diagnóstico de lo que está pasando. Y no le quito al maestro la posibilidad de que pueda conectarse con eso, entendiendo a partir de eso, digamos, no lo reemplazo en la lucha, ni le digo qué debe de hacer. En ese problema estamos todos. Yo también soy profesor. También la universidad está invadida de esa lógica hoy, de la gestión, de la evaluación, de la acreditación. No te imaginas en Colombia, en esa parafernalia de la acreditación de alta calidad, al nivel en el que están hoy las universidades y otras no tan universidades, que serían esas instituciones de educación superior. Entre otras cosas, por una cosa bien importante que estoy señalando últimamente y que estoy investigando, es cómo las universidades han devenido instituciones de educación superior. Y lo que las diferencia es lo que ellas mismas denominan de alta calidad o de calidad media, etcétera, etcétera. Yo no me quiero meter en esa lógica, pero lo que sí planteo es, si la universidad es el lugar del pensamiento, ¿cómo vamos a restar pensamiento ahí? ¿Cómo vamos a presentar unas propuestas ahí? No se trata de eso, se trata de poner esto en debate, en discusión, llamar la atención sobre eso. Y eso que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro modo de pensar, con nuestro modo de estar en el mundo y de proceder en el discurso. Es decir, eso, que me parece que es el trabajo de un intelectual, pues con lo cual no estoy diciendo que yo lo sea. No, me rodeo por ahí en la investigación como para encontrar ese tipo de cosas. Alberto, si tuvieras que sugerir tres medidas políticas en materia educativa para transformar los sistemas educativos, ¿cuáles serían esas prioridades en materia de políticas públicas hoy en día? A ver, en este proceso que he señalado, se ha incrementado la investigación, pero se ha incrementado la investigación de esto que pueda ser productivo, de esto que solamente se investiga aquellos procesos que pueden, digamos, orientar y gobernar, digamos, para orientar y gobernar la conducta de los demás, de los otros. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una diferencia fundamental de ese proceso
que lo, que lo denominaría como muy ligado como a estudios de mercado, ¿sí? Que lo identifico más como estudios de mercado a procesos investigativos. Para el caso de la educación de la universidad, sería, digamos, generar una forma de investigación que ausculten sobre todo este proceso que ha pasado, digamos, dotar de historicidad estas cosas que nos pasan hoy. Y eso se hace, creo yo, uno de los mecanismos a través de la investigación, ¿sí? Y no simplemente del estudio de mercadeo, de esto ligado a la gestión, etcétera, etcétera. Otro, no destituir al maestro, y cuando digo maestro, digamos, no reducir todo el problema de la educación a la función docente, porque la función docente la cumplen muchos, y la función docente lo está cumpliendo hoy todo esto que llamamos medios de expresión, el internet, la televisión, la radio, ¿sí? Y entonces son tantos los que ejercen la función docente, pues que el docente puede ser cualquiera. Entonces el problema no es por defecto y no por exceso, porque la docencia se ha reducido, digamos, como a esa función. Entonces, creo yo que ahí, digamos, no me atrevería yo a hablar como en términos de recuperar, porque no habría que recuperar mayor cosa, nada casi. Volver al pasado, digamos, con una añoranza y ilusoria de algo que realmente no existe y que no es posible volver atrás. Pero pensaría que la institución educativa, que la escuela, en términos generales, pues para hablar de la institución educativa, se enfrentara a procesos, por ejemplo, que afirmen un trabajo del pensamiento. Yo digo ahí de una manera incluso un poco, sin profundizarla mucho, dos cosas en particular. Uno, que no hay que ahorrar pensamiento, que lo que habría que hacer es derrochar pensamiento, ¿sí? Que yo creo que lo que está pasando ahora es una economía del pensamiento. Una economía del pensamiento que va en detrimento del pensamiento y va abocando hacia el aprendizaje. Y el aprendizaje, más que el aprendizaje, es aprender a aprender. Y en el aprender a aprender se anticipa el poder anticipa, se anticipa. El problema que tiene esa cosa del aprender a aprender es anticipa la acción para racionalizarla con anterioridad. Entonces hay un mecanismo de control impresionante. Bueno, entonces, en la economía del pensamiento, el otro elemento que planteaba era, y esto pues digamos si es un poco utópico, pero de todos modos lo digo, es si la escuela sirve para enseñar el Quijote, vale la pena. Porque pues el Quijote es la relación, digamos, con nuestra lengua materna. Yo me acuerdo mucho de un texto de Nietzsche, siempre lo repito mucho, un texto de Nietzsche que se llama Sobre el porvenir de nuestras escuelas, en donde Nietzsche llama y clama por esa función de la gramática, por esa función de la lengua materna, por ese papel tan importante. Y por dos cosas en particular de lo que él dice al nivel al que ha llegado la cultura. Y yo podría compararlo con el nivel al cual ha llegado la educación. Nietzsche dice los dos peligros del nivel al que se ha llevado la cultura, en el cual el Estado tiene un papel importantísimo ahí en la reducción de esos dos niveles. Uno, lo ha convertido en un problema de especialistas, la cultura dice, y la ha sesgado demasiado, y otro la ha ampliado demasiado, que la han convertido en moneda común, ¿sí? De común circulación. Entonces cultura es, y cultura es solamente lo de los especialistas, que no son sino ovejas del rebaño, que no miran sino ahí por su especialidad. Esa es la muerte de la cultura. Eso es, creo yo, comparando ahí mi trabajo con el trabajo de Nietzsche, pues cuando es incomparable, es, digamos, como esas reducciones a las que llamo la atención. Ahora, ¿qué sería entonces? Pues otra cosa que está por hacer.
Otra cosa en la cual no quiero evitarle a nadie el esfuerzo de pensar eso, la novedad. Alberto, ya para ir cerrando este primer contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanas que están debatiendo en sus aulas todo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para transformar nuestros sistemas educativos. Ese mensaje desde Colombia, Alberto, para los maestros venezolanos. Pues, primero es un compromiso. Bueno, yo me he vinculado aquí desde hace bastante tiempo al trabajo con los maestros. Y particularmente rescato una cosa que también en una época en Venezuela se intentó hacer o se hizo, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero yo fui invitado algunas veces a San Cristóbal a participar en una de esas asambleas. En Colombia se inició en la década del 80, en 1982 concretamente, lo que se denominó el movimiento pedagógico de los maestros colombianos. Congreso Binacional de Frontera, se llamó Congreso Binacional de Frontera. El Congreso Binacional de Frontera que organizó por Venezuela FENATEP. Sí, sí. Bueno, ese movimiento pedagógico fue el momento para mí, uno de los momentos más lúcidos de los maestros en el siglo XX, en el cual plantearon dos problemas fundamentales. Primero, que eran portadores de un saber, del saber pedagógico, y que eran unos intelectuales, trabajadores de la cultura, y no simplemente un trabajador del Estado, no simplemente un empleado. Eso me parece ya bien importante, porque los maestros comenzaron a preguntarse por sus problemas. ¿Y cuáles eran sus problemas? ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? ¿A qué niños enseño? ¿En qué condiciones? Es decir, no desplazar, no quitarles el trayecto, no suprimirles el trayecto para facilitarles el trabajo, porque me parece que es reducir la condición de maestro. Entonces, cuando el maestro se guía, cuando se establece por la guía, que la guía le sirve, la guía lo guía, pero la guía lo guía hasta donde lo lleva la guía, y él no va más allá. Eso le facilita el trabajo, sí, pero también lo destituye del mundo, de esa complejidad que hay ahí, porque además tampoco puede pensar las complejidades que hay en el mundo y las complejidades de lo que implica su trabajo como un trabajo intelectual. Es que el maestro, cuando enseña, está en relación con conceptos. Eso lo están quitando. Ahora, otra cosa es que él no reconozca en esos conceptos. Bueno, entonces el movimiento pedagógico que demoró unos 15 años más o menos, y que tuvo muchas repercusiones importantes, que se creó los CEI, que eran los Centros de Investigaciones y Experiencia Docente, ¿sí? Se crearon en todo el país, en todos los departamentos, en comisiones pedagógicas por todas partes, etcétera, etcétera, y eso concluyó en 1987 en el primer Congreso Nacional de Pedagogía. Fue la recuperación, digamos, de la pedagogía, de la discusión en torno a la pedagogía, que nosotros, el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, comenzamos a plantear que la pedagogía era el discurso y era el saber del maestro, a partir del cual se tomaba posiciones de sujeto. Bueno, un segundo momento que también tiene que ver con eso, con el movimiento pedagógico, fue el de la expedición pedagógica. Porque esa expedición pedagógica se planteó en Colombia había llegado, en el siglo XVIII, llegó algo que se llamó, igual que en México, mandado por la corona española, unas expediciones que se llamaban una expedición botánica. En Colombia la coordinó Mutis, ¿no? O sea, Celestino Mutis. Y la función era recopilar, identificar toda la riqueza de la naturaleza que la corona española había despreciado durante 200 años atrás, ¿no? Entonces, un poco con esa idea se planteó la expedición pedagógica. La idea de la expedición pedagógica no era llevar ningún mensaje, no era
no era una misión que llevaba a la verdad, no, sino que iba a las escuelas, los maestros mismos visitaban las escuelas de otros maestros, iban en rutas y en senderos a los que le ponían nombres hermosos dependiendo de la historia de la región, etcétera, etcétera, iban identificando experiencias pedagógicas. Es decir, que la formación del maestro y todo este proceso no se puede suprimir la experiencia. Entonces, hay que comenzar a pensar la experiencia. Y fue un trabajo colectivo. Si las acciones, o sea, las acciones individuales, por supuesto, pero cuando se colectivizan, bueno, cada quien guarda su independencia, por supuesto, ¿sí? Pero cuando se colectiviza, cuando este se vuelve movimiento, me parece muy importante. Y hay que generar movimientos de este tipo. Bueno, muchas gracias Alberto Martínez Boom desde Bogotá, Colombia, quien estuvo conversando con nosotros en esta importante consulta sobre la calidad educativa. Gracias, Alberto. Bueno, con mucho gusto. Yo trataré de enviarles este documento que les digo que presenté en Bucaramanga, que habla de la calidad, para que en otra oportunidad, si es posible, conversemos de eso. Ok. Ok, un fuerte abrazo. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Bogotá, Colombia, con Alberto Martínez Boom. Alberto es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, egresado de la UNED en España, es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, es además profesor en el doctorado interinstitucional en educación de las Universidades Pedagógica Nacional, Distrital y del Valle. Es miembro fundador y activo del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, además de ser miembro de la Academia Colombiana de Pedagogía. Bienvenido, Alberto, a este contacto internacional. Muchas gracias y saludo a todos los colegas y la comunidad educativa de América Latina y pues no solamente los que imparten educación, sino también los que la soportan. La reflexión que voy a hacer es un poco improvisada. Quisiera que de pronto me bombardearas con algunas preguntas, algunas interrogantes, en la medida en que vaya planteando. A ver, yo vengo trabajando el concepto de calidad de la educación hace por ahí unos 30 años, más o menos, finales de la década del 80, ¿no? Por el trabajo del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, ¿sí? Hay un primer elemento por el cual entro a trabajar la cuestión, es por una relación que aparece dibujada en la mayoría de las formulaciones sobre la educación, de lo que nosotros llamamos la famosa parejita enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En la cual planteábamos que la pareja enseñanza-aprendizaje es una pareja problemática, porque restringe la enseñanza solo al aprendizaje. Y la enseñanza, entendemos, y entiendo en particular, yo escribí un artículo en la década del 90, que fue muy conocido, a finales del 80, en comienzos del 90, que se denominó Tecnología Educativa y Modelo Curricular en Colombia. Después eso se tradujo en un libro que se llamó un currículo de modernización, en donde encontramos en ese trabajo de investigación que realicé con otros dos compañeros. En ese trabajo de investigación encontramos lo siguiente, que antes de la tecnología educativa, digamos, como oficialmente, estuvo todo el proceso que encontramos que se llamó tecnología instruccional. La tecnología instruccional proviene del ejército, fundamentalmente, de un proceso de instrucción
a los soldados para incrementar los aprendizajes en la guerra. En Venezuela se ha dado un debate. Además en Venezuela, un artículo que se llama La enseñanza como posibilidad del pensamiento, en la cual a finales de la década del 80, comienzos del 90, en la cual se planteaba que la enseñanza tenía relaciones, mantenía relaciones con el pensamiento, con el lenguaje, con la cultura, con la ética, con el aprender, es decir, y que no se podía reducir solamente a la relación enseñar-aprendizaje, ¿sí? Porque limitaba el papel del maestro, lo limitaba simplemente a ser un instrumentador, a tener unas relaciones instrumentales con el conocimiento, ¿sí? Entonces eso reducía el papel del maestro y le quitaba mucha autoridad, pero además también estaba inscrito en la lógica de un trabajo que estaba realizando en la década del 80